Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pasaron casi 2 décadas haciendo cosas que, en otro tiempo, parecían imposibles. Pero cuando ambos llegaron a la recta final de sus carreras con la selección, empezó a hacerse evidente una diferencia imposible de ignorar. Argentina y Portugal evolucionaron de maneras completamente distintas alrededor de sus grandes estrellas. En Argentina, Lionel Scaloni construyó un equipo en el que todos estaban dispuestos a sacrificarse por Messi. A nadie le importaba quién marcara los goles o quién acaparara los titulares. Todo el grupo defendía como uno solo, luchaba por el compañero y confiaba en que Messi aparecería con uno de esos momentos de genialidad cuando el partido más lo necesitara. Solo hace falta escuchar cómo hablan de él sus compañeros. Probablemente sea el grupo más unido de todo el fútbol de selecciones. La historia de Portugal fue mucho más complicada. A pesar de contar con una de las generaciones más talentosas de la historia del país, el equipo muchas veces no encontró ese mismo equilibrio. Ya no era solo cuestión de jugar para Cristiano. El debate constante era si realmente debía seguir siendo titular. Muchos creían que la selección rendía peor con Ronaldo ocupando siempre un lugar en el once inicial. De hecho, en varias ocasiones el equipo parecía jugar con más soltura cuando él estaba en el banquillo. Las dos selecciones contaban con futbolistas generacionales, pero solo una de ellas transmitía constantemente la sensación de ser una verdadera familia. Vi un tuit que me hizo muchísima gracia. El autor decía que Argentina estaba impulsada, básicamente, por el amor homosexual que los jugadores sentían por Messi, y que no existía ninguna táctica capaz de explicar algo así. Evidentemente, era una exageración enorme, pero en cierto modo, había algo de verdad detrás de esa broma. La fuerza de la amistad dentro de esta selección argentina es realmente impresionante. Lo curioso es que Messi no siempre fue visto como el capitán perfecto. Durante muchos años, muchos aficionados dudaban de que realmente sintiera una conexión profunda con la selección. Después de marcharse de Rosario rumbo al Barcelona con apenas 13 años, muchos lo consideraban demasiado callado, demasiado reservado y demasiado distante, sobre todo si lo comparaban con la personalidad descomunal de Diego Maradona. La conquista de la Copa América en 2021 ayudó a silenciar parte de esas críticas. Pero lo que realmente cambió la forma en la que el mundo veía a Messi fue el Mundial de 2022. En concreto, quiero detenerme en el partido de cuartos de final contra Países Bajos. Después de convertir un penalti, Messi celebró llevándose las manos a las orejas mientras miraba hacia el banquillo neerlandés. Era una respuesta a las declaraciones que Louis van Gaal había hecho antes del encuentro. Y después, durante una entrevista en directo para la televisión tras el partido, ocurrió uno de los momentos más icónicos de toda su carrera. Messi dejó de hablar de repente con el periodista, miró por encima del hombro hacia Weghorst y pronunció la frase que quedó para la historia: ¿Qué mirás, bobo? En aquel partido, para muchísimos argentinos, fue la primera vez que vieron a Messi defender abiertamente a sus compañeros y proteger el escudo con la misma intensidad que siempre habían asociado con Maradona. Fue entonces cuando entendieron que su personalidad tranquila nunca significó falta de carácter o de pasión, simplemente la expresaba de otra manera. Dentro del vestuario, ese momento no hizo más que fortalecer el vínculo entre Messi y el resto del equipo. Ya no era solo el mejor jugador del mundo, también era el que protegía a los suyos. Volvimos a verlo en el partido contra Inglaterra, cuando Messi salió en defensa de sus compañeros frente a Bellingham. Mejor no provoques al líder de la manada. La historia de Cristiano Ronaldo no podría ser más diferente. Ronaldo construyó toda su carrera sobre una confianza inquebrantable en sí mismo y una obsesión absoluta por convertirse en el mejor. Cada uno de sus logros fue el resultado de la disciplina, el sacrificio y una fe enorme en sus propias capacidades. Esa mentalidad lo convirtió en uno de los atletas más grandes que ha visto el deporte, pero también hizo que mucha gente lo percibiera de una forma distinta. Cristiano nunca tuvo miedo de celebrarse a sí mismo, ya fuera diciendo que la gente lo criticaba porque era rico, guapo y un gran jugador, o quitándose la camiseta para presumir sus abdominales mientras llevaba puesta su ropa interior de CR7, su imagen siempre giró en torno a él mismo, a la excelencia individual. En 2016, de hecho, muchos lo consideraban un líder superior a Messi. Acababa de conquistar la Eurocopa con Portugal, mientras que la Argentina de Messi había perdido otra final más. Recuerdo perfectamente que, por aquel entonces, mucha gente decía que Ronaldo era mejor líder porque hablaba más, porque tenía una personalidad desafiante, porque era ruidoso y dominante, y que eso era lo que diferenciaba a un ganador de un perdedor silencioso como Messi. Hoy el panorama es completamente distinto.
Los jugadores de Argentina parecen felices de renunciar a su propio protagonismo para que Messi brille, mientras que Portugal muchas veces transmite la sensación de ser un equipo que intenta encontrar el equilibrio entre su identidad colectiva y la enorme presencia de su máxima estrella. Ronaldo siguió siendo el centro de prácticamente todo lo que hacía la selección, incluso con 41 años. Y cuando las cosas salían mal, sus gestos de frustración muchas veces daban tanto de qué hablar como el propio partido. Argentina construyó una familia alrededor de Messi. Portugal, en cambio, a menudo parece un grupo de 11 futbolistas con muchísimo talento que simplemente se juntaron un domingo para jugar un partido. No se percibe esa química, no se siente ese vínculo. Y si hoy Argentina transmite esa unión, gran parte del mérito es de Lionel Scaloni. Cuando asumió como seleccionador en 2018, transformó por completo la cultura de la selección. En lugar de seguir dependiendo de las viejas figuras, apostó por una nueva generación de futbolistas que había crecido viendo a Messi, vistiendo su camiseta y soñando con compartir el campo con él. Para muchos de ellos, Messi era el héroe de su infancia. Eso cambió de manera natural el ambiente dentro del vestuario. En vez de ver a Messi como la superestrella a la que todos debían servir, empezaron a verlo como alguien a quien querían cuidar y proteger. Sabían que durante más de una década había cargado sobre sus hombros el peso de todo un país, y estaban decididos a que nunca más tuviera que hacerlo solo. Y hay un jugador que representa esa idea mejor que nadie. Rodrigo de Paul es probablemente el mejor ejemplo de todo esto. En Argentina lo llaman, medio en broma y medio en serio, el guardaespaldas de Messi, porque siempre está a su lado. De Paul se ha impuesto una misión muy clara: hacer todo el trabajo más duro para que Messi no tenga que hacerlo, ya sea persiguiendo balones divididos, cubriendo espacios en defensa o encarando a cualquiera que haga una falta sobre su capitán. De Paul siempre es el primero en aparecer. Emiliano Martínez mantiene una relación muy parecida con Messi. El arquero argentino nunca ha ocultado lo mucho que significa para él compartir equipo con Leo. Incluso ha llegado a decir que daría la vida por Messi. Para el Dibu, la presencia de Messi le transmite al equipo una confianza que, por momentos, parece casi irracional. Después está Enzo Fernández. Mucho antes de convertirse en compañero de Messi, era simplemente otro adolescente que veía a su ídolo sufrir derrota tras derrota. Cuando Messi anunció brevemente su retiro de la selección después de perder otra final de la Copa América en 2016, un Enzo de apenas 15 años escribió una carta llena de emoción pidiéndole que regresara. Le decía que siguiera jugando, que el fútbol estaba hecho para disfrutarlo y que millones de argentinos seguían creyendo en él. Años después, Enzo terminó marcando goles gracias a las asistencias de ese mismo Messi. La historia de Alexis Mac Allister nace de un detalle mucho más pequeño. Durante un entrenamiento, varios compañeros empezaron a bromear llamándolo pelirrojo. Messi se dio cuenta de que aquello le estaba incomodando y les pidió que dejaran de hacerlo. Fue un gesto muy simple, pero Mac Allister jamás lo olvidó. Por eso nunca ha tenido el menor problema en correr por Messi y hacer el trabajo más sacrificado con tal de ayudar al equipo a ganar. La historia de Leandro Paredes quizás sea la más curiosa de todas. Él y Messi llegaron a tener un fuerte encontronazo durante un partido de la Champions League entre el Barcelona y el PSG. Según contó el propio Paredes, Messi escuchó un comentario suyo durante el encuentro y reaccionó con muchísimo enfado. Más tarde, Paredes confesó que se sintió completamente avergonzado. Pero la siguiente vez que coincidieron en la selección argentina, Messi lo recibió con un abrazo, como si nunca hubiera pasado nada. Julián Álvarez también se ha convertido en una pieza fundamental dentro del círculo de confianza de Messi. Existe un video de cuando era niño en el que decía que Messi era su gran ídolo. Por eso, no sorprende verlo correr sin descanso durante todo el partido para ayudar a Leo. Todas estas historias llevan exactamente a la misma conclusión. Esta no es una selección cualquiera, no es simplemente un grupo de compañeros, es una comunidad, es una familia. Y el ejemplo más claro de todo eso fue el discurso que Messi dio antes de la final de la Copa América de 2021 contra Brasil. ¿Sabéis qué? Este torneo tenía que jugarse en Argentina, y Dios lo trajo hasta aquí. Dios lo trajo hasta aquí para que pudiéramos levantarlo en el Maracaná, muchachos, para que fuera todavía más hermoso para todos nosotros. Así que salgamos al campo con confianza y tranquilidad, sabiendo que vamos a llevarnos este trofeo a casa. Desde ese momento, Argentina se convirtió en una hermandad, y esa hermandad los ha llevado a superar todo tipo de obstáculos, con cada jugador unido bajo una misma misión:
ayudar a Lionel Messi a escribir el final perfecto para la mejor carrera futbolística que jamás se haya visto. Mientras tanto, el ambiente alrededor de Portugal, especialmente durante los últimos años de Cristiano Ronaldo, no podía haber sido más diferente. Portugal muchas veces parecía un equipo intentando encontrar la forma de equilibrar la presencia de su mejor jugador de la historia con el futuro de la selección. Ronaldo seguía siendo un ícono nacional, pero a medida que envejecía, los momentos de tensión, incomodidad y frustración eran cada vez más difíciles de ignorar. Uno de los puntos de inflexión más importantes llegó justo antes del Mundial de 2022. Días antes de incorporarse a Portugal, Ronaldo se sentó con su pareja Piers Morgan para una entrevista. En una conversación explosiva, criticó públicamente al Manchester United, a Erik ten Hag y a varias personas dentro del club. Así que, en lugar de llegar a Qatar con toda la atención centrada en las aspiraciones de Portugal en el Mundial, los titulares volvieron a girar alrededor de Ronaldo. Recuerdo cómo se hizo viral ese momento en el que Bruno Fernández pareció ignorarlo. No fue nada realmente grave, pero, por supuesto, la gente empezó a crear todo tipo de especulaciones y análisis sobre el lenguaje corporal debido a todo lo que había ocurrido entre Ronaldo y el United antes de aquello. Después, llegó otro momento incómodo durante un entrenamiento. En una sesión, João Cancelo se molestó después de un choque físico con João Félix. Ronaldo intentó relajar el ambiente agarrando a Cancelo por la parte trasera del cuello, pero Cancelo no se lo tomó con humor. Inmediatamente apartó las manos de Ronaldo y se marchó visiblemente molesto. De nuevo, por sí solo no era un incidente importante. Pero, combinado con todo lo que estaba ocurriendo alrededor del equipo, se convirtió en otro ejemplo de una selección que no parecía tener la misma conexión emocional que Argentina. Mientras los jugadores argentinos hablaban de Messi de una manera que incluso supera mi propio nivel de admiración hacia él, los futbolistas portugueses prácticamente todos reconocían que ya no podían depender únicamente de Cristiano Ronaldo. Recordemos que João Neves llegó a decir que Ronaldo era simplemente otro miembro más del equipo. Mientras tanto, los argentinos hablan de Messi como si fuera una figura casi religiosa. Otro momento que refleja perfectamente la diferencia entre los ambientes que rodeaban a ambas selecciones ocurrió en el partido de octavos de final de la Eurocopa 2024, entre Portugal y Eslovenia. Ronaldo tuvo la oportunidad de ganar el partido desde el punto de penalti, pero Oblak consiguió detener el lanzamiento, y pocos segundos después, Ronaldo rompió a llorar. Cuando terminó la primera parte de la prórroga, las cámaras mostraron a los jugadores de Portugal reuniéndose alrededor de su capitán, abrazándolo e intentando levantarle el ánimo antes de que comenzara de nuevo el partido. Pero ese momento también generó un intenso debate. En lugar de aprovechar esos minutos tan valiosos para recuperar físicamente, hablar de la táctica o incluso prepararse para los últimos 15 minutos del encuentro, todo el equipo terminó concentrado en un solo jugador. Portugal finalmente ganó la tanda de penaltis y avanzó. Pero las imágenes de Ronaldo llorando dominaron los titulares mucho más que la propia victoria. Ahora, quiero dejar esto absolutamente claro, clarísimo. No hay nada malo en llorar después de fallar un penalti importante en un gran torneo. Es un momento devastador. Pero cuando Messi falló su penalti contra Egipto, sus lágrimas llegaron después del partido. En el caso de Ronaldo, se derrumbó en medio del encuentro. Y después, llegó el Mundial de 2026. Bajo las órdenes de Roberto Martínez, Portugal llegó al Mundial como una de las selecciones favoritas, pero las cosas nunca terminaron de funcionar. Su torneo fue decepcionante desde el principio. De hecho, tuvieron literalmente una sola actuación realmente buena contra Uzbekistán y poco más. Finalmente, terminaron cayendo en octavos de final contra España. Su eliminación no fue únicamente culpa de Ronaldo, pero construir un equipo alrededor de un jugador de 41 años nunca iba a ser la solución. Como dije en mi vídeo sobre Portugal, el centro del campo fue terrible. Jugaban demasiado seguros, demasiado previsibles, pero al mismo tiempo, es difícil generar ocasiones para alguien cuyo movimiento es más rígido que una erección. Ronaldo no aportó absolutamente nada, y que bajara a recibir tampoco ayudó a Portugal, porque nunca ha sido un creador de élite. Mientras tanto, Messi volvía a cargar con Argentina. Messi marcaba goles, mientras que Ronaldo dependía de las oportunidades creadas por sus compañeros. Argentina construyó un sistema que permitía a Messi brillar, al mismo tiempo que hacía mejores a todos los demás. Portugal, en cambio, muchas veces parecía un equipo que tenía que adaptarse a Ronaldo, incluso si eso significaba sacrificar su propio ritmo ofensivo. Uno terminó solo en el centro del campo viendo cómo acababa su mundial. El otro era lanzado al cielo después de una victoria.